Y el ataque fue el 2 de mayo, cuando a raíz de esa misión que no se pudo llevar a cabo, como estábamos hablando antes, la flota argentina retorna hacia el oeste, está fuera de la zona de exclusión, principalmente bueno, el Belgrano acompañado por el Bouchard, que iba a su lado, y el crucero, el buque Piedrabuena, que iba a una distancia más alejada. La cuestión es que están regresando, y por fuera regresando al continente, y por fuera de la zona de exclusión. La zona de exclusión se denominó un área que había fijado Gran Bretaña de 200 millas alrededor de las islas para evitar que Argentina pudiera abastecer a las tropas que estaban en el continente. Bueno, el 2 de mayo a las 16 horas el submarino atacó al crucero General Belgrano con 3 torpedos. 2 van a impactar. El primero impacta en la parte media del crucero, en la popa, donde ahí se producen los mayores daños. El submarino se había colocado a 3 kilómetros de distancia aproximadamente, entre 3 y 5 kilómetros de distancia para atacarlo. O sea, se puso a una distancia cercana para hacer bien efectivo el ataque. El ataque en sí, la orden política la había dado la primera ministra Margaret Thatcher, bueno, obviamente, ¿no?, en la guerra, pero además con un fin político, que era, entre otras cuestiones, tener el apoyo de la ciudadanía, porque bueno, su gobierno tenía una mala imagen por una crisis económica interna. Pero digo, el primer torpedo que impacta en el medio es el que provoca 272 víctimas, porque digamos, hace explosión en la parte media del barco, en la sala de máquinas. La sala de máquinas, bueno, que era la sala más grande del barco, según el testimonio de Bonzo, que era su comandante del crucero General Belgrano, comienza a hacer una explosión que va ascendiendo a distintos, digamos, estratos del barco y se va conformando, entre otras cuestiones, bueno, se va negando a medida que esa explosión va destruyendo distintas cubiertas del barco. ¿En qué sentido? A través de petróleo se empiezan a negar, digamos, las alas, comienza a haber, digamos, vapor, fuego, y también se describe que había una gran nube de aire rojo muy caliente que iba en conjunción con los otros elementos, iba destruyendo no solo la parte material, sino que iba matando, digamos, a los marineros. A tal punto que la explosión llega a la sala del comedor, donde había una gran cantidad de marinos que estaban merendando. O sea, en el momento del ataque, además, había cambio de guardia en el barco y bueno, no se esperaba un ataque submarino. Supuestamente, por lo que uno estuvo investigando, se prevé un ataque aéreo o un ataque de otro barco, pero no un ataque submarino. La cuestión es que, bueno, el primer impacto fue el que más destrozos causa en el barco. El segundo torpedo da en un extremo delantero, denominado proa, y corta 15 metros aproximadamente de la proa. Es como si una guillotina hubiese sido guillotinado. Esa parte del barco se hunde inmediatamente. Y bueno, esos son los 2 impactos que provocan, digamos, los destrozos. En el crucero General Belgrano había 5 marinos sunchalenses. Moreto, que era un suboficial, o sea, era un profesional, pero a su vez estaba Duc, Leconte, Planisic y Giordano. Estos últimos 4, eran marinos por el servicio militar obligatorio de la época, ¿no? En el momento del ataque mueren Duc y Moreto. Acá también hay muchas cuestiones. Sunchales, como ciudad chica en aquel momento, hacía que muchos se conocieran entre sí, o sea, habían compartido espacios en común, puede ser la escuela, salidas, momentos sociales, espacios sociales. Entonces también, en mayor o menor medida, había un conocimiento de estas personas entre sí. Bueno, después sí, como decía, ¿no?, Duc y Moreto murieron a causa del ataque inglés. Más allá de que hubo distintas consecuencias de estas muertes. Por ejemplo, en el caso de Moreto, el Estado argentino sí lo reconoció como baja del ataque. Incluso, bueno, en Sunchales, cuando se da la noticia del buque, del hundimiento del buque, se hizo una misa en la parroquia San Carlos, también organizada por la municipalidad de la iglesia. Se había hecho esa misa también pidiendo por los soldados, y cuando traen los restos de Moreto, bueno, obviamente se hizo el sepelio, pero previo se hizo, digamos, una misa nuevamente en la parroquia San Carlos, donde hubo una gran multitud de gente que acompañaron los restos de Moreto
Por ejemplo, también un sobrevuelo de aviones en homenaje. Y bueno, fue un golpe muy duro para la comunidad, por saber de que uno de sus hijos había muerto, había sido asesinado en la guerra. En el caso de Duc fue distinto porque se lo había considerado desaparecido en acción, o sea, no se lo consideraba oficialmente caído. Si bien a los 2 meses el gobierno sí reconoció que estaba en la lista de desaparecidos, que había muerto en el hundimiento de Belgrano. Y bueno, Duc, como el resto de los que murieron, digamos, en el Belgrano, se le dice que está como siendo guardia permanente, ¿no? Porque sus restos yacen en el barco. Los sobrevivientes llegaron a Ushuaia, fueron atendidos, después fueron llevados a Puerto Belgrano, que es la base naval, donde hay un hospital donde fueron atendidos, y después, bueno, se le había dado una licencia. En esa licencia, por ejemplo, los 3 sobrevivientes sunchalenses, aproximadamente duró una semana la licencia y se volvieron a Sunchales. Acá, digamos, en Sunchales fueron recibidos por el intendente Cravero, bueno, habían sido homenajeados por la comunidad, incluso habían participado también en un acto que se había hecho en la Plaza Libertad. Sí, la guerra acá en Sunchales, como en gran parte del país, a través del exitismo, o sea, la guerra se había hecho por una cuestión de reclamo genuino de la soberanía, porque las Islas Malvinas son parte de Argentina, pero también tenía un motivo, una finalidad política del gobierno de mantenerse en el poder porque estaba desprestigiado y desgastado por su terrorismo de Estado, bueno, y también por la gran crisis económica y social que se estaba viviendo. Pero bueno, acá en Sunchales, como en gran parte del país, se consideró a la guerra, la recuperación como un hecho genuino, válido, de recuperación de la soberanía. Y por lo tanto también hubo manifestaciones de júbilo. Hubo algunos que como que previeron o vieron que había un significado político, una decisión política de la guerra en sí, ¿no? Que eran los menos.